A continuación, vamos a hablar sobre pie isquémico no revascularizable. El doctor Alberto Ramón Temes, un cirujano vascular de Argentina, es un médico cirujano de la Universidad Nacional de Córdoba, doctor en medicina igualmente de la Universidad Católica de Córdoba, especialista en cirugía cardíaca, es especialista en cirugía vascular, pertenece al Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba, cirujano cosmético, pertenece al Médicos del Mundo, vicepresidente de la Sociedad Argentina en Medicina Hiperbárica y Actividades Subacuáticas, integrante del Comité Controlador de la Cirugía Vascular Periférica, profesor honorario de la Universidad Cristiana de Bolivia, miembro consultor del Servicio de Cirugía Vascular del Hospital Italiano en Cuba, director médico del Centro de Enfermedades Vasculares, Medicina Hiperbárica y Ozonoterapia Córdoba, Argentina, coautor de muchos libros de medicina interna de emergencia, entre otros, docente posgrado de medicina hiperbárica y ex buzo profesional de la Prefectura Naval de Argentina. Bienvenido, doctor Alberto Ramón, y la pantalla y la presentación es toda suya. Adelante, por favor. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación al Colegio Médico de Perú. Ya a lo largo de la noche se han hablado bastantes conceptos sobre el pie diabético isquémico, particularmente la visión que yo les quiero dar es quizás un aporte más en todo este andamiaje terapéutico que los colegas también han presentado, ¿no? Y básicamente, como ya se dijo, los pacientes diabéticos tienen una enfermedad vascular periférica que es particularmente diferente a la enfermedad vascular periférica de un no diabético, puesto que esta compromete ramas más distales de los miembros y se acompaña de una calcificación importante de la capa media. Otro de los conceptos a tener en cuenta es ¿qué es una isquemia crítica? Es la presencia de dolor que dura más de 3 semanas, con úlceras que no cicatrizan y o gangrena, y una presión del tobillo menor de 40 milímetros de mercurio. Y con respecto a esta definición, que es la de que la presión del tobillo tiene que ser de menor de 40 milímetros de mercurio, estamos hablando de arterias de pacientes no diabéticos. Precisamente en los diabéticos, por su calcificación de la capa media, hacen que los índices tobillo-brazo sean paradojales, o sea, sean más elevados de lo normal. Y eso se debe a la rigidez y la incomprensibilidad que tienen estas arterias para utilizar el índice tobillo-brazo como un parámetro de isquemia o no de estos miembros. Y eso es lo que da la particularidad a la isquemia crítica de los pacientes con diabetes. Nosotros, en nuestro grupo, trabajamos cirujanos vasculares, endovasculares, y particularmente yo me dediqué en los últimos 20 años a usar la oxigenoterapia hiperbárica como un coadyuvante a todas estas terapéuticas. Pero básicamente encontrábamos que cuantificar el grado de isquemia nos era difícil por las limitaciones que el Doppler nos ponía en virtud de los conceptos que les he mencionado anteriormente. Entonces nos dedicamos a hacer mediciones de oxígeno transcutáneo, que eso se realiza a través de la colocación de un electrodo sobre la piel de la zona a estudiar, se le pone unos electrolitos, el mismo electrodo calienta la piel a 42, 43 grados, y de esa forma se genera, en base a la proporción de oxígeno que haya, un flujo
de electrones que es medido y cuantificado en presión de oxígeno. Si nosotros tenemos en cuenta que la presión de oxígeno a nivel del mar, de presión del aire atmosférica de 760 milímetros de mercurio, el 21% de esa mezcla es oxígeno, o sea, estamos respirando una mezcla con 160 milímetros de mercurio de oxígeno. Al respirarla y mezclarla con gases, vapores, gases residuales y vapores, hace que la presión en sangre sea de 100 milímetros de mercurio. Y cuando nosotros medimos la presión de oxígeno a nivel de la piel, consideramos un valor normal cuando ésta está por arriba de 70 milímetros de mercurio. Cuando hay un deterioro en la cicatrización es cuando esta es menor de 40 milímetros de mercurio y consideramos una isquemia crítica cuando es menor de 30 milímetros de mercurio. Y en base a esos parámetros nos manejamos para poder cuantificar y dimensionar qué tan isquémica y tan crítica es esta lesión en los pacientes diabéticos. Entonces, si nosotros acá ustedes tienen un esquema, una de las tantas pruebas que usamos es le hacemos respirar aire atmosférico y después le hacemos respirar oxígeno puro al 100% por una máscara oclusiva. Y si esta presión sube por arriba de los 100 milímetros de mercurio, nos permite entender que este paciente tiene bastantes posibilidades de éxito si los tratamos con cámara hiperbárica en revertir sus procesos ulcerosos y isquémicos. Y podemos a eso agregarle varias pruebas más, que nos van a dar el índice de dinámica vascular. O sea, más allá de la presión de oxígeno transcutánea, si nosotros, este estado basal, le elevamos el miembro, la presión va a bajar, tenemos que ver cuánto baja, y si al mismo tiempo le bajamos el miembro inferior, esta presión va a subir y vamos a ver cuánto va a subir. ¿Por qué va a subir? Porque un paciente que está isquémico tiene abolido su reflejo de contracción de los esfínteres pre y pocas pilares a los fines de mejorar su oxigenación en el pie. Por eso estos pacientes en general duermen con el pie colgado de la cama de noche para mejorar su presión de oxígeno. Entonces encontramos que pacientes con una isquemia crítica de 30 milímetros de mercurio en estado basal, si le hacemos poner la pierna en declive, esta presión puede llegar a subir a 50 milímetros de mercurio. Eso nos habla a favor de un paciente que tiene una reserva vascular importante y que seguramente el tratamiento con oxígeno hiperbárico va a ser exitoso. Seguidamente le hacemos las pruebas de inhalación de oxígeno, y en base a eso encaramos iniciar un protocolo de tratamiento con ciertas pruebas de factibilidad de que van a evolucionar favorablemente. Siempre estamos hablando de pacientes con isquemia crítica que han sido evaluados por un cirujano vascular, que tienen su angiografía y que ha habido un intento de revascularizarlo de forma quirúrgica o endovascular, y ha fracasado o duró un tiempo y finalmente se ha ocluido. Son pacientes terminales de los que estamos hablando. Otro uso que le damos a la presión de oxígeno transcutáneo es para determinar el nivel de amputación del miembro inferior. En el caso en el que nuestro pie no pueda ser rescatado, sabemos, y seguramente si ya es la 10ª jornada que ustedes tienen sobre el pie diabético, alguien debe haber hablado de la importancia de conservar la rodilla en un diabético y en un no diabético. El 30% de los pacientes que son amputados por arriba de la rodilla vuelven a caminar. El 70% de los pacientes que son amputados por debajo de la rodilla son los que vuelven a caminar. Esa es la gran diferencia. Entonces tomamos en este caso presión de oxígeno medidas a nivel de
muslo, de pantorrilla, y si esta es mayor o menor de 10 milímetros de mercurio, nos orienta, también hacemos prueba de oxígeno, hacia qué nivel de amputación podemos proponer con cierta garantía de éxito. También hacemos mediciones, en nuestro caso tenemos esa tecnología para poder medir dentro de la cámara hiperbárica cómo varía la presión de oxígeno. Y suponiendo con oxígeno puro al 100% a 2 atmósferas de presión, o sea, al doble de la que estamos normalmente a nivel del mar, si la presión de oxígeno sube por arriba de 200 milímetros de mercurio, tenemos una certeza franca de que vamos a lograr la cicatrización, vamos a lograr que el dolor en reposo paulatinamente vaya disminuyendo. Cuando dentro de la cámara tenemos presiones de oxígeno menores de 100 milímetros de mercurio, es probable que el tratamiento con oxígeno hiperbárico no beneficie al paciente. Entonces, podemos, resumiendo, cuando nuestra presión de oxígeno mayor de 40 milímetros de mercurio, seguramente el paciente cure espontáneamente y no necesite de ninguna terapéutica excepcional como sería la cámara hiperbárica. Cuando la presión de oxígeno es menor de 40 milímetros de mercurio, si hay un incremento respirando oxígeno mayor a 100 milímetros, es una enfermedad vascular no significativa y llevaría a una terapia clínica convencional. Si hay un incremento o una disminución por debajo de 30 milímetros de mercurio, la enfermedad arterial es severa y necesitamos, bueno, hacer los exámenes adicionales y ver qué propuesta terapéutica le podemos dar. Y de nuevo volvemos a reiterar nuestro índice de presión de oxígeno, pero transcutánea, no estamos hablando del Doppler, de mayor o menor de 40 milímetros de mercurio, es la que nos da la posibilidad de cicatrización y éxito terapéutico o no. Por ejemplo, estos pacientes complejos que vemos, y al último vamos a agregar otro detalle más que ellos tienen al ser diabéticos. Este paciente, por ejemplo, tenía un bypass femoropopliteo distal realizado hace unos años atrás y empieza a tener una lesión trófica con una infección, con una gangrena bacteriana progresiva, lenta, o sea, paulatinamente sus tejidos se van necrosando, no respondiendo a la antibiótico terapia, con dolor de reposo, y le hacemos medición de oxígeno transcutáneo que nos da un valor de 15 milímetros de mercurio. Y de 100 milímetros de mercurio dentro de la cámara hiperbárica a 2.4 atmósferas. La angiografía mostró una estenosis del bypass, se realiza la angioplastia, pero el lecho vascular distal de este pie es bastante pobre. De todas formas, mejora sus parámetros de presión de oxígeno a 40 milímetros de mercurio y a 300 milímetros de mercurio dentro del ambiente hiperbárico. Vemos acá el cambio característico del tejido de granulación, pero cómo tenemos que seguir paulatinamente debridando tejido en la medida que la gangrena bacteriana lenta va progresando, incluso llegando sobre la región del tobillo, hace que pierda un dedo más, y continuando con esta terapia logramos una cicatrización del 90% de un pie funcional sin dolor de reposo. Esto es uno de los ejemplos que tenemos de los tantos pies diabéticos que tratamos en nuestro centro. Este es un pie diabético no revascularizable típico, 72 años, diabetes tipo 2, infarto previo, y presentaba una úlcera en el tendón de Aquiles, con infección sobreagregada, con una arteriopatía con un índice humeropedio de 0,30 y un lecho distal pésimo. Iniciamos la terapia con sesiones diarias de oxígeno hiperbárico y paulatinamente vemos cómo a los 60 días hemos logrado la cicatrización de esta lesión
y la abolición del dolor de reposo. Otro ejemplo, un paciente de 62 años, diabético tipo 1, arteriopatía, con una revascularización hace 4 años, un fémur tibial posterior, obstrucción súbita del puente, desarrolla una úlcera de talón con aumento del tamaño de la úlcera y dolor de reposo. Seguramente le habrán hablado ya de lo peligroso que es una úlcera de talón en un pie diabético. Iniciamos nuestro tratamiento con sesiones diarias de oxígeno hiperbárico, logrando progresivamente la retracción de la úlcera, la aparición de tejido de granulación, hasta lograr en 3 meses la cicatrización total. Otro caso, este hombre de 50 años, diabetes tipo 2, una arteriopatía grado 4, con lesiones tróficas, ya había sufrido amputación en el primer dedo, y en la angiografía inferior una obliteración del trípode infrapatelar, un magro lecho distal, hay un intento de revascularización endovascular que se frustra, que no logra su objetivo, y estos son pacientes que iniciamos la terapia con oxígeno hiperbárico, y lo primero que, en este tipo de necrosis, lo primero que nos va a hacer la cámara hiperbárica es delimitarnos claramente cuál es el tejido que va a vivir y cuál es el tejido que ya está necrosado. Aún así, la isquemia y la necrosis progresiva de los tejidos nos lleva a hacer una amputación transmetatarsiana. Continuamos con las sesiones de cámara. Sobre el dorso del pie nuevamente hay piel y tejido celular subcutáneo que se va necrosando y que tiene que ser resecado, hasta que finalmente logramos un estadio de equilibrio con formación de tejido de granulación franco, disminución del dolor de reposo, y cómo la evolución le va mostrando la fotografía hasta lograr un muñón funcional cicatrizado en un 95%. Siempre nos queda este centímetro, el último centímetro lo llamamos el más difícil de todos. A veces nos animamos a hacer injertos de pie, pero este paciente llevó una terapia de 180 días con, como ustedes habrán visto, gran dedicación de curación, debridamiento, cultivo, antibiogramas, para tener un éxito, ¿no? Esto que yo les estoy comentando está documentado en Cochrane, sobre quizás una de las pocas patologías que tiene una evidencia científica alta en la certificadora de Cochrane, dentro de las 12 a 14 indicaciones que tiene la cámara hiperbárica. Como final les traigo de muestra, y es una aclaración que también les quiero hacer de la particularidad que tiene el pie diabético isquémico, es que también es un pie diabético neuropático. Y nos sucede encontrar pacientes que tienen sus bypass funcionando, o sus angioplastías perfectas, con índices vasculares óptimos, e incluso con presiones de oxígeno transcutáneo envidiables, pero aún así sus lesiones no cicatrizan. Este es un tipo de paciente que es un neuropático y vascular. Entonces solucionamos su problema vascular, pero su problema neuropático nos expone frente a un paciente con osteomielitis, abscesos de la grasa plantar, y que a pesar de estar revascularizado no responden a la terapéutica, y son los pacientes que también ingresamos a cámara hiperbárica y donde mejores resultados tenemos.
En conclusión, la reflexión que les quería dejar es que un pie diabético isquémico no revascularizable no es el final de una patología, sino es el principio de un desafío, y yo les he querido mostrar muy brevemente de qué forma hemos logrado armar un esquema terapéutico y una forma de cuantificar la isquemia crítica para a este tipo de pacientes ya terminales poder darle algún tipo de opción. Muchas gracias. Hola. Muchísimas gracias, doctor Ramón, Alberto Ramón. Si puede dejar de compartir la pantalla, le agradecería. Sí. Exacto. Muchísimas gracias, doctor Ramón. Ha aclarado un montón de, creo que, puntos de vista, más a los médicos cirujanos, a los cirujanos vasculares y a los endocrinólogos. A ver, vamos a hacer algunas pequeñas preguntas para la doctora Rubio primero. Más que aclaración, brillante su exposición, lo que hay que tener en cuenta es muchas veces cuando el paciente diabético llega a nuestro consultorio, independiente quién sea el especialista que lo reciba, ya sea médico general, endocrinólogo, cirujano vascular, el médico le indica ciertos procedimientos, indudablemente con conocimiento de causa, y en este caso le indica la prostaglandina después de haber agotado algunos otros medicamentos, y el paciente termina, lamentablemente, por diferentes motivos en una amputación, y los familiares del paciente dicen el medicamento no sirve. Lo que pasa es que, y usted acláremelo si estoy equivocado, muchas veces hay que ver el contexto en general, porque no solamente el paciente y en qué estadio llega. No es el medicamento el que no sirve, sino es el momento en que se le hizo el tratamiento al paciente, y muchas veces ya llegan en un estado tan terminal que no hay nada que hacer y solamente darle tiempo a lo que la biología o la fisiología de ese paciente está por concluir. No sé, ¿usted qué piensa? Yo pienso que sí, pero también hay que recordar que no, incluso en los estadios más iniciales o en los que está quizás las úlceras más pequeñas, tampoco es en definitiva que ayuden a la cicatrización en esos estados, sino que se debe de considerar como una herramienta más en todo el arsenal de herramientas que tenemos dentro de la terapia médica del paciente, y también la parte de la revascularización. Es importante considerar que puede ser, o sea, un coadyuvante. Y si el paciente se logra revascularizar, un coadyuvante para mejorar un poco la vasodilatación distal a nivel tisular, que nos pueda ayudar a incrementar un poco del flujo al tejido, o si no se puede revascularizar también. Y realmente en sí creo que hay que considerarlo así, no necesariamente tenerlo etiquetado para pacientes con úlceras pequeñas o en estadios iniciales, sino realmente utilizarlo como una herramienta más, ¿no? Yo creo que eso es lo que debe de entender el familiar, y también entender que pues no es la única terapia, ¿no? Es en base de varias cosas que pueden ayudar a la evolución de la extremidad. Claro, muchas veces, y indudablemente usted también lo ha visto, pacientes que llegan con otras evaluaciones por otros médicos para evaluar, y tienen lesiones proximales en la femoral superficial, femoral común, en la ilíaca, y los médicos le piden para usar algún producto, en este caso la prostaglandina, y lo primero que se tiene que hacer es abrir ese vaso, porque por más que querramos hacer, si no hay una apertura de un vaso principal, simplemente no vamos a hacer nada. Y por otro lado, y me imagino, usted como haciendo terapia endovascular también, cuántas veces habrá visto que hace la arteriografía y debajo de la rodilla no encuentra nada de arterias, o sea, nada ni siquiera para pasar un cabello. O sea, son los dos extremos en los que tenemos que lidiar muchas veces en pacientes que llegan un poco tarde. Sí, yo creo que es agotar las posibilidades, pues que sabemos, la revascularización es fundamental.
Y como dice usted, en casos en los que pues, no se pueda hacer más por los medios invasivos, buscar alternativas, ¿no? Y es una alternativa que existe. Muchas gracias, doctora Rubio. Doctor Rodríguez, una consulta. ¿La edad es un criterio a considerar en la opción endovascular? No, al contrario, la opción endovascular es una opción de una manera muy, muy adecuada en pacientes adultos mayores y de más riesgos, sobre todo más riesgos cardiovasculares. Entonces, no hay por qué tenerle miedo a un paciente adulto mayor. Nuestros pacientes más grandes que hemos operado de manera endovascular, con isquemias críticas, con oclusiones arteriales, etcétera, han estado entre los 95 y los 99 años. Hay uno por ahí de 101 años. No, no es una limitante. Ahora, una pregunta. Yo soy cirujano vascular y usted es cirujano vascular. Lo que yo no entiendo es cómo en arterias tan pequeñas, cuando entran a hacer cirugía, cuando hace usted una cirugía con un bypass, toca la arteria y es una arteria que es prácticamente un tubo de fierro. Es una arteria totalmente dura, con luces muy, muy pequeñitas. Yo lo que no entiendo todavía es, bueno, ahí viene la anatomía y la naturaleza que es tan sabia, cómo introduciendo unos pequeños balones tan chiquitos a tan alta presión pueden llegar a romper esas placas de calcio que se presentan en esas arterias y poder abrir esas pequeñas arteritas. Es prácticamente, no sé, es como para no explicárselo. Ahora, yo le hago una pregunta. Viene un paciente con una lesión distal, un paciente diabético que viene con una lesión distal y usted entra con un balón medicado, no medicado, con infrapopliteo y le abre la arteria. ¿La arteria cuánto tiempo puede permanecer abierta? ¿Es lo suficiente como para darle tiempo a cerrar esa lesión y a mantener ese pie viable? ¿O muchas veces la arteria se cierra mucho antes? Es una pregunta extremadamente interesante y además analizada en muchos foros desde hace muchos años. Hace muchos años, cuando se publicó el BASIL en general, había una controversia importante entre el resultado de una angioplastía contra una derivación. ¿Por qué? Porque se decía que una angioplastía bien hecha, a pesar de eso, el 16% solamente estaba permeable al año después de hacerlo. Si usted considera que es una isquemia crítica, que tiene una lesión tisular, que tenemos ahí incluso dolor de reposo o lo que sea, posiblemente no era un procedimiento extremadamente durable para hacer esto. Pero bueno, a favor de seguir con la mínima invasión, han aparecido, y estos datos se hicieron cuando empezamos a comparar las angioplastías coronarias con las angioplastías periféricas, cosa que hoy día sabemos que no tienen comparación. Las angioplastías periféricas se hacen hoy día con materiales que tienen diferentes formas de, digamos, de distribución de la presión dentro del vaso, a diferentes atmósferas, con diferentes sistemas de insuflación y sobre todo con longitudes totalmente distintas. Entonces, antes teníamos que hacer una angioplastía con balones un poco más cortos, teníamos que ir abriendo muchos segmentos de la arteria, lo cual favorecía esa restenosis, lo cual favorecía esa inflamación crónica que el mismo balón produce. Entonces, lo primero es que la restenosis va a depender del diámetro de los vasos, de los balones que se elijan, del tiempo que dure uno en relación a los diámetros y a la presión que ejerce en ese balón para evitar ese proceso inflamatorio tan grave que favorece la restenosis. Y también depende mucho del tratamiento que uno le dé al paciente postoperatorio. Entonces, dependiendo si tenemos un vaso calcificado, un vaso totalmente obstruido y logramos pasar, la angioplastía va a funcionar de alguna manera y va a funcionar mejor si usamos un balón largo que tenga un diámetro pequeño, pero que tenga una longitud grande. Por otro lado, también en ese tipo de pacientes con lesiones calcificadas, serias, casi obstructivas o con una posibilidad alta de restenosis, pues es donde funcionan bien los balones con droga hoy día. Para eso es la droga, en ese sentido, para disminuir la respuesta inflamatoria en la pared y de alguna manera también para evitar esa restenosis. ¿Y cómo todavía podemos ir potencializando esos procedimientos? Bueno, hoy día tenemos catéteres para hacer prácticamente aterectomías
pequeñísimas, microscópicas. Entonces, el hacer una aterectomía en una arteria tibial con estos sistemas nuevos que hoy tenemos, ejemplo, Jetstream de Boston, es un ejemplo, Phoenix de Abbott, etcétera. Cualquiera de estos sistemas permiten hacer un espacio suficiente sin generar una respuesta inflamatoria tan grave en ese momento para que un balón trabaje. Y entonces, el Basil concluyó en aquel momento que lo importante tal vez no era la permeabilidad del vaso, no era que saber que el 16% de los pacientes iban a tener una obstrucción o una restenosis a lo largo de un año, únicamente eran los que iban a quedar permeables, el resto se podía tapar, sino el punto de impacto, el corte del estudio era, primero, quitar el dolor, segundo, mejorar la perfusión de la herida, lo cual favorezca una cicatrización, y lo tercero, mejorar un poco la calidad de vida. Entonces, la idea, obviamente no aplicable a nuestros países al 100%. ¿Por qué? Pues porque no somos iguales. La idea es de que si el paciente le hace usted una angioplastía de vasos tibiales, infrapoplitea, puede usar un balón con droga, y si a los 6 meses la herida cicatrizó, el paciente no tiene dolor y está caminando, pues no importa que se tape o no. Pero en otros lugares ven, por seguimiento de ese paciente o por el tratamiento médico que le está dando, ven que eso va a suceder, se vuelven a meter. Usan un stent, usan otro balón, usan un aterotomo, etcétera, etcétera. Entonces, aquí la parte financiera es importante realmente. En realidad, las angioplastías distales bien hechas te dan la oportunidad de conseguir esos 3 objetivos, aunque después seguramente se va a restenosar o se va a volver a ocluir. Muy bien, doctor Rodríguez, muchísimas gracias. A ver, acá hay una pregunta para el doctor Ramón, Alberto Ramón. ¿Qué protocolos maneja en casos de pie diabético isquémico crítico y pie diabético infeccioso en cuanto a atmósferas de presión y tiempo? Y también, ¿cómo maneja los casos en que se sobreañade una neuropatía intratable? Y nosotros, lo primero que, bueno, nosotros y todos, ¿no? Tratamos de resolver la situación infecciosa. Normalmente, si estamos hablando de anaeróbicos, vamos por arriba de 2,5 atmósferas a 3 atmósferas, 2 sesiones diarias de bridamiento amplio, cultivo, antibiograma y estudio vascular de urgencia. Años atrás, la única arma que teníamos era la cirugía. Entonces, operar sobre un paciente con una infección de ese tipo era un certificado de fracaso, pero con la cirugía endovascular hoy nos permite actuar en forma sinérgica, ¿no? Y básicamente un paciente que necesita mucha dedicación. La neuropatía, nosotros como todos saben, la neuropatía no mejora. Nosotros lo que podemos hacer a la neuropatía es evitar que avance. Entonces, no creo que la cámara hiperbárica sea ni lo es, no figura en ningún protocolo de las 2 sociedades internacionales que rigen esto, que son la ANDERC y el Comité Europeo. Lo que nosotros tratamos de las neuropatías diabéticas son las osteomielitis y las infecciones. Una neuropatía con un mal perforante plantar necesita solucionar su problema infectológico si está, que cuando es una osteomielitis refractaria es una indicación de cámara, o el Medicare americano, un Wagner grado 3 ya lo autoriza para cámara hiperbárica, pero no es la solución a la neuropatía. Y la solución a esa lesión es un apoyo plantar adecuado de descarga. No se oye. Perdón. Doctor Ramón, de no contarse con el dispositivo para medir la presión transcutánea, ¿sugeriría alguna otra forma o hay alguna otra manera de medir la presión
en los pacientes que reciben medicina hiperbárica? Y hay mucho gente con experiencia en el láser Doppler, pero de no contar con eso, hay mucho de la evolución clínica y de la experiencia personal, y el Doppler pasa a ser también un arma muy importante, quizás no las presiones, pero sí el oír el flujo de las arterias. Hay estudios hoy en día que con ecografía, con ultrasonido, se puede medir el flujo de las plantares, y yo creo que tarde o temprano va a ser un reemplazo de la presión de oxígeno transcutánea. La presión de oxígeno transcutánea no es tan fantástica como yo la he presentado. Tiene sus limitaciones. Las hiperkeratosis tan comunes en los pies diabéticos es una limitación. Los edemas importantes que también se ven en los isquémicos es otra limitación. Entonces, dentro de un protocolo y un rango de pacientes, al 70% de nuestros pacientes le podemos hacer ese tipo de medición. El resto nos contentamos con tener el Doppler, y fundamentalmente para nosotros las señales Doppler distales es lo que más nos sirve. Una arteriografía es un mapa estático de una situación vascular de un paciente, y todos sabemos que el diabético con su neuropatía está autosimpaticectomizado y desarrolla mucha más circulación colateral que un paciente no diabético. Entonces, todas esas son situaciones que la señal Doppler distal nos ayuda mucho. ¿Qué opina o si ha usado la videocapilaroscopía? Yo me formé en el servicio que fue de Lerich y de Fontaine en Estrasburgo, Francia, y ahí la verdad se usaba muchísimo porque había mucha enfermedad de Leo Berger, muchísima. Fuera de esa experiencia he tenido intención de adquirir un equipo y ponerme a trabajar sobre eso, pero no tengo experiencia. Una pregunta, una pregunta corta para la respuesta de cada uno de los ponentes para terminar. Primero con la doctora Rubio. Y la pregunta es exactamente igual para los tres. ¿Estudios de angiotem o arteriografía? Doctora Rubio. ¿De arteriografía o de qué, perdón? ¿Cuál es la diferencia para hacer una evaluación inicial vascular? ¿Angiotem o arteriografía? Evaluaciones vasculares iniciales. Le llega un paciente y usted dice angiotem, arteriografía. ¿Cuál es la que prefiere para hacer una evaluación vascular en un pie diabético? ¿Me puede aclarar qué significa lo de angiotem? Angiotomografía. Ya, perfecto. Angiotomografía, perdón. Gracias. No, en lo personal, yo prefiero la angiografía, porque generalmente ya por la clínica y el ultrasonido ya oriento prácticamente la zona de la oclusión, y si el paciente clínicamente tiene datos de isquemia crítica, pues realmente de ahí me paso a hacer el tratamiento de revascularización con el diagnóstico en sala. Entonces prácticamente de ahí me brinco a hacer una angiografía ya terapéutica, por así decirlo. Doctor Rodríguez. Yo estoy de acuerdo con Vanessa, sin embargo, creo que hay pacientes en los cuales la manifestación clínica es distal, pero hay pacientes que pueden tener a veces en un 8 o 9%, el paciente diabético puede tener afecciones más proximales. Hablo del territorio aortoilíaco. Entonces, la manifestación clínica distal puede ser la misma que podemos ver evidentemente en el ultra, en el eco, lo que hagamos. Hay que ser muy selectivo y valorar muy bien a estos pacientes, porque también tenemos el otro problema, la cuestión renal. Un paciente diabético habitualmente de larga evolución ya viene tocado del riñón, entonces hacerle un angiotac nos va a dejar menos margen de trabajo a nosotros, los cirujanos vasculares, cuando estamos dentro de la sala. Entonces, yo considero que la tomografía es para casos muy específicos
Y yo pienso igual que Vanessa, yo creo que si el paciente se hace la clínica y es una isquemia crítica, no hay como entrar directo y resolverlo. Y por último, doctor Alberto Ramón Temes, su opinión. Y yo prefiero la arteriografía. Será quizás porque yo soy de una ciudad del interior de Argentina, quizás la angiotac no está tan desarrollada, pero si hay que tomar decisiones, estoy con una isquemia crítica, una arteriografía. Sin duda está, respeto lo que dice el doctor, el tema renal es clave, ¿no? ¿Cuántas veces una arteriografía nos deja sin paciente, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias a los tres, excelentes presentaciones, felicitaciones. El equipo organizador les va a hacer llegar sus diplomas correspondientes por su presentación. Muchísimas gracias, estamos viendo en otro momento. Y para todos los asistentes, la próxima semana, reunión el 8 de diciembre de 7 a 9:20, donde seguiremos con estas charlas. Muchísimas gracias a los que nos están acompañando hasta estas horas y nos estamos viendo. Suerte, gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Felicidades a todos. Raúl. Doctor Magdiel Trinidad, qué gusto escucharlo, qué gusto verlo. No, está apagado su micro. Te llevaste los mejores ponentes de México. Sí, lo sé, son de primera. De primera calidad. A la doctora Rubio ya la he escuchado anteriormente y me encanta cómo... Es mi vecina y la conozco desde muy dedicada, desde recién. Ah, sí. Y Neftalí también. A Neftalí yo le di clases. Es correcto, es correcto. Es la edad, ¿eh? Es correcto. Muy bien, muy bien. Ponencias. Gracias, Gracias, doctor Trinidad. Un abrazo. Igualmente, adiós, buenas noches. Hasta luego, cuídense, buenas noches, cuídense.